Hola amigos, gracias por estar, gracias por suscribirse, por darle like y por acompañarme en el canal, en esta iniciativa y sobre todo por permitir que esta comunidad siga creciendo. Será una convocatoria, se hizo pública, mejor dicho, la convocatoria de Fernando Batista para la selección Minotinto de cara a los compromisos ante Bolivia y Uruguay. Y hay varias consideraciones que quiero hacer. La primera, yo no me siento capacitado para analizar convocatorias. ¿Por qué? Porque yo la siento como única y exclusivamente una manifestación de intenciones. Nada más. Tengo muy presente la manera como me equivoqué previo a la Copa América cuando salió la convocatoria y mi sensación después de haberlo charlado con el propio entrenador era que la amplia, el amplio llamado de mediocampistas iba a suponer que el entrenador iba quizá a probar algunas variantes y no fue así. Entonces, a partir de ahí soy aún más cauto a la hora de hablar de las convocatorias. ¿Por qué digo que es una manifestación de intención? Porque si nosotros vemos los nombres que ha traído el seleccionador nacional, Batista, para esta doble jornada de eliminatorias, rápidamente nos podemos dar cuenta que está llamando a una base que él ha sostenido durante toda la eliminatoria y a futbolistas que según la interpretación de su cuerpo técnico son los que están en mejores condiciones para aportar a este grupo, a esta base que él ha sostenido de manera estable en este tiempo, de cara a lo que va a ser nada más y nada menos que tratar de asegurar ese puesto en el repechaje por primera vez en la historia de Venezuela. Debo insistir con eso, es una manifestación de intenciones. A mí, a ver, esto no quiere decir que no podamos dialogar sobre qué nombres faltan, etcétera. A mí, por ejemplo, me hubiese gustado ver a Alejandro Márquez, pero también tengo en consideración que si no lo ha tenido en cuenta en la gran mayoría de partidos de esta eliminatoria, no lo iba a llamar para este final, porque en este momento lo normal, o por lo menos lo común en los entrenadores, es apoyarse en el grupo que ya conocen y con el que vienen trabajando hace tiempo. Sin embargo, hay algunos nombres de manera individual que quiero considerar, pero partiendo de una base. No hay un futbolista en el mundo cuya entrada te cambie todo. No. Hay futbolistas quienes a través de sus capacidades y de las relaciones, las sociedades futbolísticas que poseen con sus compañeros, que pueden promover cambios. Pero no te lo cambian todo, porque esto es un ida y vuelta entre el jugador y lo que es el colectivo, lo que es el equipo. Así que vamos a comenzar con algunos de los jugadores que, insisto, a mí me llevan a hacer estas consideraciones, nada más. Así que vamos a ver. El primero de ellos es Milani, lateral izquierdo, jugador que estuvo además en selecciones inferiores de Venezuela, cuyo presente es en el Primavera de su equipo en Italia, pero que a mí me genera una sensación muy positiva su llamado. Nosotros tenemos en la selección en los últimos tiempos a Miguel Navarro, que ha sido el titular de esa posición, es decir, el lateral izquierdo de la selección. No obstante, no ha habido en toda esta eliminatoria un jugador que pueda, por un lado, o ser su sustituto o por otro también disputarle el puesto, porque esa es la competencia. Es cierto que cuando no ha estado Navarro, tanto en Copa América como en eliminatoria, ha sido Macún, por momentos ha sido John Aramburu, pero en ningún caso esta puede ser una solución a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Primero porque Macún no ha mostrado en la selección un rendimiento considerable. Todavía no ha tenido 2-3 partidos que uno le lleve a pensar que es un futbolista que está para pelear de titular, bien sea en el centro del campo, bien sea en el centro de la defensa o incluso como lateral izquierdo. Y en el otro escenario, con John Aramburu, no podemos volver a cometer el error de perdernos a nuestro mejor lateral, que en su momento fue Roberto Rosales, para cubrir un hueco en la izquierda. No podemos hacer eso. Entonces, partiendo de esa base, pensando en el mediano plazo, obviamente John Aramburu, lo que resulte de la competencia
sana entre Navarro y Milani, si es que Milani sostiene su crecimiento. Por eso la convocatoria del zurdo venezolano que juega en Italia me parece muy positiva. Segundo caso, voy a irme hasta los delanteros. El caso de Jan Hurtado. Por números, por actualidad, inmediatamente preguntamos por qué está Hurtado y no Alejandro Márquez. Y yo tratando de buscarle una vuelta futbolística, entramos en el terreno de las suposiciones. ¿Qué veo en Hurtado y que ha mostrado a través de su carrera? Un delantero potente, a veces saca, digamos, ventaja de los duelos físicos, un delantero que tiene una zancada importante. Es un delantero muy típico para un partido frente a Bolivia. Sobre todo si tenemos en consideración o si imaginamos a una Bolivia muy encerrada atrás, que probablemente pueda el partido derivar en eso. Entonces, más allá del presente de Hurtado, son las condiciones de Hurtado lo que asumo llevan a Batista a traer al actual jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Es un tipo que en el uno contra uno, a nivel físico, a nivel de chocar, a nivel de ganar con el cuerpo, el espacio y la posición, Hurtado puede sacar algún tipo de ventaja. Lo ha hecho anteriormente, pero con la selección de eso hace mucho tiempo, y probablemente eso es lo que esté buscando Batista con su convocatoria. Ahora, en cuanto al gol, obviamente Hurtado tiene gol. Lo que también es una realidad es que en las últimas temporadas no ha sido un futbolista caracterizado por su cantidad de anotaciones por año. Entonces, es una apuesta que se asemeja mucho a ese término, ¿no? A tratar de ver qué te sale, pero no porque no lo conozcan. Esto no tiene que ver con improvisación, sino confío en estas condiciones a ver si las puede demostrar en el caso de que sea llamado. No olvidemos que en la zona de delanteros, o el rol de delanteros están, por supuesto, Salomón Rondón, está Yonder Cádiz y está Joseph Martínez. Tres opciones con las que ha contado Batista en esta eliminatoria, más o menos, y que han también probado que pueden tener una sociedad interesante con Salomón Rondón dependiendo del contexto del partido. Puede que el encuentro demande a un futbolista con las características de José Martínez o, por el contrario, con las capacidades de Yonder Cádiz. Por eso no creo que Hurtado sea la primera opción, aunque, insisto, esto es territorio de la hipótesis, porque ¿y si el partido está para eso? Y si el partido está para eso y Batista cree que desde la potencia física de Hurtado puede encontrar una ventaja, ahí estaría la razón de la convocatoria. Claro que todos lo que aspiramos es un resultado en el cual, o a un partido en el cual Venezuela no tenga ningún tipo de sufrimiento, pero esto es fútbol. Ya sabemos que el abanico de posibilidades es infinito. Voy a Juan Pablo Añor. Es cierto que yo hablé de Añor en uno de los videos anteriores, pero quiero reafirmarme. ¿Qué te puede dar Añor? Cuando nosotros vemos los convocados en el centro del campo, vemos mucho jugador, vamos a utilizar ese término que se ha popularizado en el fútbol hoy en día, muy vertical, muy de resolver las cosas rápido, de ir rápido hacia el área rival, y Añor te da algo muy diferente por su interpretación de los tiempos, por poder darle pausa cuando tenga que ser. Añor tiene esa capacidad de saber esconderse de su marcador, tirándose un poco hacia la banda, tirándose un poquito hacia atrás. Es decir, no es que le huye, pero se le ausenta. Llega un momento que el marcador no sabe dónde está Añor, y quizá en ese momento en el que toma conciencia de que Añor no está cerca de él, Añor está recibiendo y está levantando la cabeza para enviar un pase. Pero además Añor, en el caso de que entre en el partido, de que sea titular o suplente, en eso no nos metemos, Añor también te da la posibilidad de sacar provecho a través de la pelota parada, tanto en tiros libres como directos como tiros libres indirectos. Entonces ahí te das o tienes una especie de especialista, y de ese término voy a hablar cuando termine de mencionar los jugadores, que ya me queda uno solo. David Martínez. Vamos a poner claro algo de una santa vez. No importa si lo he dicho 20 veces, lo seguiré diciendo. La prensa en Venezuela,
la prensa de fútbol, entre la que me incluyo, no tenemos la fuerza ni la influencia para convocar jugadores o para imponerle al cuerpo técnico convocatorias. Si David Martínez está en la selección y en este llamado es porque Batista y todo su staff creen que es un futbolista que llegado el momento les puede ofrecer algún tipo de soluciones. Pero esa mentira, y no lo digo solamente por el cuerpo técnico, sino también por algunos que o desayunan tarde o son militantes de cualquier corriente lejana al pensamiento de la reflexión. En Venezuela, cuando Richard Páez, y les voy a contar algo, cuando Richard Páez asume la selección de mayores, él tiene planificado convocar a Stalin Rivas. Sea un diálogo entre ambos, Stalin no va para esa primera convocatoria porque Stalin aparentemente había pedido estar en la siguiente, y Richard Páez decide, bueno, no, si no es esta, no es. Y Stalin Rivas era un futbolista que tenía mucha, pero mucha convocatoria. Y sobre todo, casi una especie de unanimidad en cuanto a sus condiciones y lo que nosotros creíamos que le podía aportar a la selección. Y nadie le movió el piso a Páez. Nadie le movió nada al doctor Richard Páez porque él tenía un plan. Y estamos hablando de momentos en los que la selección, o alrededor de la selección, había mucha más crítica. Lo mismo se puede decir de César Farías, cuando no convocaba, por ejemplo, a Alejandro Guerra. César Farías, en su momento, llegó a hacer una crítica pública a Salomón Rondón y a Juan Arango. Y cuando los volvió a convocar a la selección, no fue por la prensa, fue por sus convicciones. Y así hay un sinfín de episodios a través del fútbol venezolano. Quería contarles esto porque ni desde el cuerpo técnico pueden estar vendiendo esta moto, ni tampoco la gente crea que el seleccionador es tan influenciable como para tomar ese tipo de decisiones, o por otro lado, que nosotros, la prensa de fútbol en Venezuela, no hablo de Argentina, Italia, España, Colombia, Brasil, Uruguay, no, hablo de Venezuela, que nosotros tengamos ese poder. David Martínez, ¿qué puede ofrecer? Ese cambio de ritmo feroz. David Martínez, a través de su juego asociado con sus compañeros, también de la gambeta larga, de por momentos saber jugar a pierna cambiada, en ambos casos hacerlo a dos bandas, el pase gol y también el disparo de media y larga distancia, y, que no es poca cosa, su sociedad conocida, por ejemplo, con Telasco Segovia, puede aportarle a la selección. Llegado el momento, el técnico decidirá si es o no es necesario. Pero en esta convocatoria no podía faltar y uno se alegra. ¿Por qué? No porque nosotros teníamos razón. Uno no tiene razón. Mentira. Ya basta de los periodistas que digamos, yo se los dije, yo tenía razón. No, sino porque Venezuela está yendo a enfrentar uno de sus episodios más importantes en la historia como selección con los jugadores, o mejor dicho, con sus mejores jugadores. Ahora quiero hablar de eso que les había mencionado anteriormente y con esto cierro el video, que es los especialistas. Hace mucho tiempo, para el periodismo argentino era conocido que cuando algún seleccionador, el de turno, entregaba la lista para ir al Mundial, el que era presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que era Julio Humberto Grondona, en paz descanse, siempre le decía que considerara la posibilidad de uno que otro jugador que era un especialista. Creo que en su momento, no sé si fue Bilardo, no sé si fue Basile, les ofrezco mis disculpas de no recordar el dato exacto, establecían que siempre en esas listas tenía que llevar 3 o 4 especialistas. Un cobrador de tiros libres, un rematador de estos de cabeza, tenías que buscar un especialista en el juego defensivo y algún arquero especialista en tapar penales. Siempre eran 3 o 4. Y yo creo que en esta lista están especialistas. El caso de Juan Pablo Añor, el caso de Jan Hurtado, que no es un rematador, pero es un especialista en ese juego físico, es donde él mejor se siente. El caso, por supuesto, de David Martínez. Y creo que esta lista está o responde a lo que se va a jugar Venezuela. Después, faltará que se entrene, falta que se llegue, por supuesto, al partido y que se juegue el partido ante Bolivia. Y estoy hablando del partido en singular porque no tiene sentido pensar en Uruguay hasta después de que suceda ese episodio. ¿Por qué? Porque ese episodio, ese partido en Maturín contra
Bolivia es lo que va a definir no la importancia, sino cómo se va a afrontar ese duelo ante los uruguayos. Si Venezuela gana ante Bolivia, la confianza, digamos, el sentimiento de crecer lo va a tener muy latente. Si empata o pierde será muy distinto, pero además no perdamos de vista que pueden haber jugadores que terminen sancionados, que pueden haber jugadores que se lesionen. Entonces, pensar en Uruguay es olvidar que primero hay un episodio llamado Bolivia. Y así como en la doble jornada anterior a mí no me vendían el pescado podrido de que no, es que el partido contra Uruguay se hizo porque se está pensando en el encuentro entre Perú. Recordemos cómo fue el partido ante Perú. No nos quedemos con los 3 puntos. Se sufrió. Nadie planifica 2 partidos más adelante. Se trabaja para el partido inmediato. Y eso es lo que está haciendo, lo que va a hacer la selección con el aliciente, además de que sería, así con una victoria, sacarle muchos más puntos a Bolivia. Gracias por estar, gracias por compartir, gracias por darle like y sobre todo por acompañarme a seguir creciendo en esta comunidad.